Hola, bienvenidos a nuestro podcast sobre oratoria. En esta ocasión estaremos hablando sobre distintas estrategias para atraer la atención del público en las primeras palabras. También les enseñaremos cómo finalizar exitosamente una ponencia y 11 pasos para hablar en público, para aprender el arte de la oratoria. En esta ocasión nos acompaña el profesor Silvio López, director de la Academia AISO en Valencia, y su servidor, Carlos López, presidente de la Academia AISO. Cuéntenos, profesor Silvio, ¿por qué es importante estas estrategias para iniciar una ponencia? Sí, el problema que se le presenta a muchas personas cuando van a hablar en público, de hecho, le he preguntado a mis alumnos si a ellos se les hace fácil encontrar las primeras palabras después que dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Y ellos todos han coincidido, sin excepción, todos, de que se les hace difícil encontrar esas primeras palabras para abrir el discurso, para conectar, para romper el hielo, para ganarse la atención de la audiencia. Efectivamente, eso es lo que hace que tú logres conectar esto que se llama las técnicas de inicio. Las técnicas de inicio te ayudan a encontrar esas primeras palabras. Las técnicas de inicio nos permiten atraer la atención del público en las primeras palabras de nuestra presentación. Y esto aplica para todo sentido de la vida, para una conversación, para una entrevista de trabajo, para un video en redes sociales. Es la forma en cómo atraes la atención en los primeros segundos, porque son los más importantes para que te escuchen. Sobre todo, tú dijiste algo muy importante en las redes sociales, donde el tiempo está limitado. Se ha descubierto que ahora los contenidos deben ser lo más corto posible, lo más preciso y lo más concreto, porque la persona te puede hacer así, como que dicen, scroll. Y justamente esos primeros segundos son esenciales para que la gente no te haga scroll y necesitas encontrar esas palabras precisas que llamen la atención del público y cautivar esa atención que es tan volátil en estos días. Debemos evitar al momento de hablar en público, de iniciar una presentación oral en un escenario, iniciar con el típico, mi nombre es Carlos López. Tenemos que buscar Ciertamente. utilizar una estrategia para conectar con el público. Ahora, ¿cuáles son estas estrategias, estas técnicas de inicio? La más sencilla de todas, hacer una pregunta. Lo que llaman la pregunta retórica. La pregunta retórica es porque es simbólica, no le estás tú preguntando al público algo directamente, sino que es para llamar la atención. Y esta técnica es poderosa. Imagínate, yo entro al escenario. Buenos días. ¿Qué es la resiliencia? Y de pronto hay alguien allí que no estaba prestando atención y se pone derechito y se pone como diciendo que no me pregunten a mí, que ni me mire. Ah, porque a la gente no le gusta que le estén preguntando en público. Y por eso es poderosa esta técnica, entre otros elementos, ya que la persona se queda allí atenta y es lo que tú quieres, llamar su atención. Puedes utilizar el típico formato que encontramos en redes sociales, que es iniciar con el típico ¿sabías qué? ¿Te gustaría? ¿Cómo puedes? Si quieres puedes utilizar este típico formato para elaborar las preguntas. Un ejemplo, ¿cómo aplicarías un ejemplo de esta técnica? ¿Sabías qué? Sí. Estamos en la pregunta retórica. Sí, ¿sabías qué? Es muy común porque a la gente le intriga, dice, ¿sabías qué? Hay algo que me he perdido. Por ejemplo, ¿sabías que la respiración es necesaria para hablar en público? Y de esta forma atraemos la atención Atención. con una pregunta sobre el tema, no para que nos respondan,
sino para despertar curiosidad e intriga sobre el tema. Otra estrategia que podemos utilizar es una historia personal o la historia de otra persona. También puede ser una historia ficticia. Sí, podemos tomar de una leyenda, un mito, una fábula, un cuento y que esté relacionado con el tema que vamos a tratar, de modo que de ese cuento, de esa historia, tomemos la enseñanza y así captamos la atención del público. Un ejemplo de esta técnica puede ser algo como esto. Hola, quiero decirles que cuando comenzó la pandemia me sentía muy triste. No podía dar mis clases presenciales, pero surgió una gran oportunidad, la oportunidad de conectarme con millones de personas de manera virtual. Luego de esto podemos decir nuestro nombre y el nombre del tema. Pero la idea de la técnica de inicio es primero atraer la atención, en este caso con una historia personal o de otra persona. ¿Se te ocurre otra historia, por ejemplo, una historia de otra persona? Antes de esto quiero también agregar lo siguiente, que el contar una historia tiene una repercusión emocional en la audiencia. Te ayuda a generar una conexión antes de entrar al tema. Por ejemplo, ya que me dice que de un ejemplo de ello. Una persona, una vez que estaba sentada con nosotros haciendo negocio para contratar nuestro servicio para sus empresas, él llegó a un punto, él que quería saber de dónde salimos nosotros, cómo nos iniciamos. Entonces yo procedí a contarle la historia de la Academia ISO, cómo fue en sus primeros momentos. Y esto generó una conexión y despertó el interés de la persona, que es un empresario que tiene una empresa que es de nivel familiar y esa parte conectó con él porque le gusta saber la parte humana de AISO. Él quería saber lo que estaba detrás, la parte humana, no la parte corporativa o jurídica, sí, o su trayectoria a nivel corporativo, sino el ser humano que había detrás o los seres humanos que habían detrás o que hay detrás de la academia. Y eso lo impactó tanto que ya tú sabes que sí nos contrataron. Otras estrategias de inicio pueden ser el uso de frases personales o frase de autor. ¿Qué consideras que es importante cuando utilizamos una frase de autor? Porque fíjate tú, si sobre todo es un autor conocido, como por ejemplo, Dios concede la victoria a la constancia. Simón Bolívar. Eso impacta, claro. La frase tiene que tener coherencia con el tema que vamos a tratar. Esta frase puede ir acompañada con un tema de emprendimiento, en el que tú puedes estar hablando que no importa la circunstancia, no importa las dificultades, no importa la situación del país, si tú eres constante, Dios va a estar contigo y te va a favorecer en tus proyectos y vas a lograr el éxito. Esto tiene una relación, la frase, con lo que tú vas a ir desarrollando más adelante. Entonces, cuando tomamos a una frase de un autor, que este autor tenga una referencia. Fíjate tú quién mejor para hablar de constancia que Simón Bolívar. Indistintamente lo que piense una persona de su parte privada o su forma como él vivió, nadie puede refutar la constancia que tuvo este señor para lograr las conquistas que logró. Para las frases de autor tenemos que citarlo, tenemos que decir el nombre de autor. Si la frase es de un personaje, un político, persona famosa, tienes que decir el nombre. Para ello aplicas la siguiente fórmula: saludar, frase, autor, luego le añades un comentario o una opinión de lo que piensas de la frase y después dices tu nombre y el nombre del tema.
De esta forma podrás también añadirle tus propias palabras, lo que tú piensas o opinas de la frase. Por ejemplo, hola, quiero decirte que lo que la mente puede concebir, la mente lo puede crear. Esta es una frase de Napoleon Hill y este mensaje nos indica que todos nosotros tenemos la capacidad de crear la vida de nuestros sueños. Luego de esto decimos nuestro nombre y el nombre del tema. Vamos con otra técnica muy importante y necesaria y es la técnica de datos. Puedes iniciar con una fecha, una cifra o un porcentaje. Ciertamente. Tú puedes tomar, por ejemplo, si eres médico, si es tu caso, y te vas a presentar en un congreso, vamos a suponer que vas a hablar de una enfermedad, digamos, de la gastritis. Vamos a suponer que vas a hablar del aumento de gastritis debido al estrés. Entonces tú iniciaste una investigación, supongamos que estás sustentándote en una divulgación científica que hizo el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y puedes iniciar así. De acuerdo con una investigación realizada por el IVIC en el 2023, se determinó que el aumento de los casos de gastritis en la población venezolana ha aumentado debido al estrés en un 35%. Entonces, así tú puedes iniciar y entonces si eres médico puedes decir, mi nombre es, vamos a poner que te llamas Sebastián. Sebastián Rojas, médico gastroenterólogo, y hoy voy a hablarles acerca del aumento de los casos de gastritis causados por el estrés. Eso puede ser una forma muy interesante de iniciar un discurso, una conferencia, una ponencia. Correcto, inicias con un porcentaje, una fecha o cifra. Ahora vamos con las técnicas de cierre. ¿Cuáles técnicas de cierre tenemos? Puedes cerrar también con una frase, puedes cerrar contando una historia, con una invitación. Los invito a llevar una vida más sana. Recuerden lo que te he enseñado durante esta ponencia y no deje que el estrés dañe tu estómago. Gracias. Las técnicas de conclusión, de cierre, son las que aplicamos en el final de la ponencia. Entre ellas está la técnica de la invitación y es una de las más fáciles de aplicar. No sabes cómo cerrar, se te ha olvidado todo, tienes miedo. Sencillo, di te invito a y se te va a ocurrir cómo concluir. Dices, para finalizar, te invito a grabar más videos, a realizar contenido. De esta forma perderás el miedo a la cámara y conquistarás el poder de tu comunicación. Gracias por acompañarnos. Invitas al público a realizar una acción en el futuro. También hay otra técnica muy interesante y es el énfasis. Recordarle al público lo más importante e interesante de la ponencia. Lo que quieres que recuerden. Sí, de hecho, yo se lo enseño a mis alumnos no como el énfasis, sino la reiteración. Reiterar de lo que tú les has estado enseñando. Puede ser algo que dijiste en la introducción, durante el desarrollo, y las palabras clave, lo más fundamental, tú las traes a la conclusión y las colocas allí para que la persona se vaya recordando lo más importante que tú les quisiste enseñar. Otra estrategia muy importante es la dinámica, una actividad o ejercicio para finalizar la ponencia, donde le vas a pedir al público que se levante de sus asientos, que se tomen de las manos, que le digan algo a la persona que tienen a su lado, que repitan una palabra, una frase. Es cualquier actividad o ejercicio que involucra la participación del público en el cierre. Sí, a mí me gusta mucho en la parte motivacional, cuando los alumnos terminan la primera clase, decirle, repitan conmigo, yo tengo en mi mente y en mi corazón la capacidad para culminar exitosamente este curso de oratoria. Y entonces les digo que repitan conmigo
y se tomen de la mano todos y que lo repitan con fuerza y al final les digo, regálense un fuerte aplauso porque se lo merecen. Entonces los alumnos salen llenos de energía. Invito a todas las personas que están viendo este video a que intenten aplicar una de estas técnicas al inicio o al cierre de sus presentaciones orales y notarán la diferencia. Y si nunca has estado en un curso de oratoria o no has estudiado con nosotros, quizás puede parecerte algo extraño, pero te aseguro que cuando lo apliques o lo veas en otras presentaciones, notarás que es una estrategia infalible para conectar con las mentes y con los corazones de otras personas. Y es que la práctica hace al maestro. No te quedes con esto que te hemos dicho, aplícalo y verás su efectividad. Ciertamente. Profesor, ¿cuántos alumnos crees tú que, o llevas la cuenta de cuántos hemos formado desde que la academia se fundó hace 7 años? Aproximadamente 7.000 estudiantes. 7.000 estudiantes hemos formado enseñándole estas técnicas y les ha dado resultados. Esperamos verte pronto en la Academia AISO para que podamos desarrollar tu potencial como orador de alto impacto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Listo. 17 minutos. Ahora. Preparados para hacer full contenido. ¿Ah?